Yo estudié periodismo en la Escuela Carlos Septién García, en una época de la que surgieron muy buenos periodistas, y también estudié letras hispánicas en la UNAM, en mi querida UNAM. Después fui, de muy jovencita, 8 años, escribía cuentos sobre hadas, sobre que tenían hermanas feas, que las insultaban, qué sé yo, cuentos de hadas, según yo, o de gatos que mataban a sus amas millonarias a los 8 años. Seguí escribiendo cuentos hasta los 18 años, pero después me decanté por la crónica. Sin darme cuenta empecé a escribir historias. No sabía que era crónica, pero llegó el día en que alguien me dijo, oye, tu crónica tal, 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 a ver si publicas conmigo, tal, tal. Y así me enteré de que estaba haciendo crónica. A pesar de que había leído mucha crónica, había leído todo Monsiváis, había leído a La Pony, había leído todo. Sí, creo que hay una gran importancia en continuar haciendo crónica. Gabriel García Márquez tiene una frase que a mí me gusta, que se llama hacer un cuento real. Y Truman Capote llamó novela real a su novela A Sangre Fría, que escribió en los años 60, ¿no? Rodolfo Walsh, de origen irlandés pero argentino. En el 57 publicó también Operación Masacre. Digamos que dicen, en la generación de mis padres que eran periodistas, siempre se decía en las fiestas que ellos hacían que el periodista siempre tiene una novela guardada en el cajón. Ahora no está en el cajón, está en el archivo de la compu, pero es real que el periodista siempre quiere contar o hacer novela o contar historias. No a todos se les da la ficción, no a todo mundo se le da la ficción, es una vocación muy específica. Entonces, pero la importancia sí es contar la realidad. Ahora hay una nueva plataforma dirigida por Pombo, Roberto Pombo, creo, que fue el primer director y fue el director fundador de Gato Pardo, y es colombiano, y esta plataforma es muy buena y precisamente se trata de contar la realidad. ¿Por qué contar la realidad? Usamos los elementos narrativos. Eso no quiere decir, como bien lo dice Leila Guerriero, que estemos haciendo ficción. Eso quiere decir que escribimos bien. Siempre ha habido gente que escribe bien, pero eso no quiere decir que estamos haciendo ficción. Esa distinción es muy importante. Pero sí es muy importante. Yo creo que para la humanidad ha sido importante. Siempre Daniel Defoe, en el siglo XVII, escribe el diario del año de la peste. ¿Y cómo le hace Daniel Defoe? Daniel Defoe pues, era un gran escritor, hizo Robinson Crusoe, etcétera. De niños muchos lo leímos, pero Daniel Defoe además era director de un periódico económico muy importante de Londres del siglo XVII. Y entonces Daniel Defoe se puso a hacer su libro, el diario del año de la peste, que por cierto fue múltiplemente vendido, aunque se oiga horrible. Fue vendidísimo toda esta etapa de pandemia que desde luego que no se ha terminado, por eso me ven aquí luciendo mi mascarilla azul eléctrico, porque no ha terminado. Tengo una hermana que está gravemente enferma ahorita de COVID en San Diego, hay que seguirse cuidando, pero independientemente de todo eso, ya teníamos a Daniel Defoe, ya teníamos a Bernal Díaz del Castillo haciendo la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, la corte de Aragón, antes de que el país se confirmara como la España que conocemos, pues en la corte de Aragón hubo grandes cronistas, incluido un rey que escribió las historias de las guerras para conformar el reino de Aragón, ya casi muriendo, tuvo que terminar el libro pues alguien muy cercano a él que conocía todas las historias, qué sé yo, se pueden decir muchas cosas. Ciertamente en esta época globalizada está un poquito despreciada y olvidada la crónica mexicana. Quizá la palabra despreciada es muy fuerte, pero sí está un poquito olvidada o muy dramática, me estoy poniendo melodramática, pero está olvidada la crónica mexicana, tan está olvidada que realmente ahorita los que importan son los cronistas latinoamericanos de todo tipo y en general excepto mexicanos. Es muy notorio, Y a mí me importa mucho, por ejemplo, siempre recomiendo que lean, aunque sea de 50 páginas, el prólogo de la antología de Carlos Monsiváis, a ustedes les consta, porque no solo es una historia de la crónica, sino
es una manera de contarnos y decirnos por qué es importante leer crónica. Él piensa que la democratización del país, que espero no vaya para atrás en estos momentos, comienza después del terremoto de 85 y la gente comienza a organizarse, la sociedad civil, y él cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Monsiváis era una persona sumamente culta, inclusive utilizaba el estilo clásico del diálogo, el estilo griego, el estilo romano, utilizaba ese tipo de estilos y contaba cosas a través de eso, o iba ahí, nos reporteaba el concierto de un gran cantante que en ese momento era Rafael y que se iba y volvía locas a las chicas en la Alameda, por decir algo. Pero la importancia, ahorita estoy pensando en una crónica de José Joaquín Blanco sobre Plaza Satélite, los malls, hace mucho que son muy importantes y Plaza Satélite sigue vigente, sigue viva, sigue llena de gente. Y va José Joaquín Blanco y hace su crónica sobre Plaza Satélite. Es interesante hacer eso, ¿no? Y Elena Poniatowska también en un momento dado hace una crónica sobre la muchacha del servicio de su casa, que hace algo tremendo que no les voy a contar, ya lo descubrirán cuando lo lean, hace algo tremendo, pero que está revelando la lucha de clases, está revelando la ira que tiene cierto sector pues con muy pocas posibilidades, contra los que sí tienen posibilidades. Y claro, la crónica siempre está interesada en los temas sociales, pero también existe la crónica literaria. Y tenemos aquí como autores, grandes cronistas, justamente tú lo mencionas, como Salvador Novo. Tenemos aquí grandes cronistas de esas épocas, ¿no? Pero también tenemos a César Vallejo en los años 20, el peruano, vivió en París, veía todas las exposiciones de arte y mandaba sus crónicas a América Latina. Y teníamos a Rubén Darío, el nicaragüense, que con todo ese feeling modernista logró aportar a la crónica este tipo de recursos y este tipo de sensibilidad modernista de su época. En fin, actualmente hay mucha gente muy buena. Actualmente está Mateo Peraza, es alguien muy joven que está haciendo cosas muy buenas. Actualmente podemos encontrar a Violeta Santiago, ganó el premio del Imbal, ahora es Imbal. Al principio también era Imbal, toda mi juventud fue Imba, hasta hace 3 años es Imbal. Imbal, timbal, por eso no me gusta el sonido, pero acaba de ganar el premio de crónica literaria, Violeta Santiago. Hay mucha gente muy buena. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.